Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día miércoles, Juan Carlos Claret, ¿cómo estás tú? Hola Rocío, gusto en saludarte y como cada miércoles, como bien resaltas, saludar a quienes nos escuchan en toda la provincia y la región, pero particularmente a dos comunas que quiero mucho, como son las comunas de Río Negro y Puerto Octay también. Así que saludos para todos quienes nos escuchan. Así es como siempre los saludamos los días miércoles, en especial a estas dos tremendas comunas, Río Negro, Puerto Tal. Y yo, ¿sabes qué? Voy a agregar una más. Le mando un saludo también a San Pablo también ahí, que estamos con los bomberos haciendo cierto trabajo. Así que un saludo a San Pablo voy a agregar los días miércoles. Buenísimo. Juan Carlos, ¿estás muy pinchado o estáis mordido? Mi brazo parece un colador. No, mentira, que para quienes nos escuchan, contar que hoy día soy 450 ml más, más liviano, porque el Hospital Base de Osorno necesita dadores de sangre. Yo tengo un grupo de sangre raro que es el A negativo. El hospital, lo que más grupo negativo, A2 negativo siempre, o sea, A negativo siempre necesita. El, pero ahora particularmente necesitan O negativo, no tienen stock y eso es grave también para urgencias. Así que a quienes nos escuchan en la región, en la provincia, si tienen ese grupo de sangre, si son O negativo, el hospital los necesita con urgencia. Si son A negativo, vayan siempre de manera periódica porque esa sangre siempre igual se necesita. Así que nos falta incentivar esa cultura de la donación de sangre. Para todos los negativos, por favor, vayan a donar sangre porque es muy Para todos los negativos sean positivos. Los negativos conviértanse en positivos, vayan a donar sangre porque realmente es un grupo muy raro y no pueden recibir donaciones de personas que somos positivos porque les trae muchos problemas y es bastante complejo. Así que tremendo llamado hace Juan Carlos a ser donante de sangre. Yo soy positiva, así que cuando me han pedido siempre he ido a donar sangre. Hace rato que no lo hago, así que Oye, voy esto a- de ser negativo, poniéndolo sobre la mesa, ahora entiendo por qué Meterio Carrillo debe pensar que vemos todo mal en su gestión. Está en mi sangre. Ay, Juan Carlos. Oye, ayer estáis para el stand-up comedy y ayer estuve con humoristas, hicimos unos en vivo aquí Ah, y buena. estuvo muy gracioso y me reí harto y ahora te voy a proponer ahí para las tardes de humor ahí en el Antros. Súper. Oye, ya, a ver, ¿de qué me quieres hablar aparte de las donaciones de sangre el día de hoy? ¿Cuál de todos Mira, los miles de temas que andan dando vueltas? se nos viene marzo y el verano, como ningún otro año, ha sido bastante intenso. Generalmente bajaba la intensidad un poco, pero ahora incluso ha subido. Y dentro de una agenda tan copada, el crimen no para quienes nos dedicamos al derecho penal tampoco. Entonces ha sido bien movido, pero quiero, tal vez como paréntesis o como un preludio, todavía sigo un poco como flotando después de la presentación de Andrea Bocelli en el Festival de Viña. Ustedes me podrán decir, ya, pero es que es cantante de ópera. Es que no es la música docta lo que uno, o por lo menos lo que yo rescato, porque él también cantó música, él canta música popular, él canta música, digamos, que no, uno podría decir no es docta, no es Beethoven, no es Mozart, no, lleva la ópera también a música pop, y eso me llama mucho la atención porque entonces no es que la música clásica se apoderó del monstruo. Lo que yo creo, y ese es como mi análisis, que fue un concierto no solamente de primer nivel a nivel técnico, sino que también de una elegancia, de un refinamiento al que no estábamos acostumbrados. Y yo creo que eso lo echábamos de menos. Y yo creo que eso es un indicativo también de los tiempos que vivimos. Es decir, entretener a un Marcianeque, ¿cómo Eso. se llama? A un Peso Pluma, que yo defiendo que son expresiones culturales. Yo no creo que sean arte, porque el arte es distinto, es otra cosa, no necesariamente es cultura. O no todo es arte, digamos, no toda la cultura es arte. Y yo creo que lo que nos recordó Andrea Bocelli es que hay factores como la formalidad o valores como la elegancia, la prestancia,
que el público chileno está receptivo y tal vez hasta necesitado. Por eso tal vez llama tanto la atención la performance que hizo con tantos artistas, su hijo incluido, y yo creo que eso nos reconectó. Yo dije, por aquí podría ir, porque no es que al chileno le guste la música clásica, porque Andrea Bocelli no cantó solo música clásica. Comenzó con algunas óperas, pero después fue música variopinta. Oye, tú hablas de Andrea Bocelli y a mí se me paran los pelos. Y veo que Viña del Mar se apoderó del Política Podcast. Así que tremendo tema que me traes, porque no solamente hablar de Andrea Bocelli, de su presentación, aunque no nos vamos a ver en modo matinal, ¿ah? Lo vamos a ver en modo política pública, porque Exacto. esto es el Política Podcast. También en la conversación que te dije que había estado con unos humoristas el día de ayer, comediantes, en realidad, y hablamos del tema de las pifias, que ustedes pueden revisar la entrevista. O sea, ya que trajiste a Bocelli, te llevo también al tema de las pifias, porque el mismo día tuvimos a Javiera Contador, que la pifiaron un montón y ellos andaban con una campaña de no más pifias, mejor el silencio. Y yo les hacía la pregunta, sin yo tener muy clara cuál es la respuesta. ¿Le sacamos los dientes al monstruo entonces? Y ahí tú señalas, bueno, Andrea Bocelli trajo esta elegancia y todo, pero el modo público súper elegante después se comió al humorista después, aunque yo la verdad no he visto ninguno de los dos, solamente he visto partes y los comentarios al respecto señalaban que sí se trató de apoyar y algunos aplausos hacia Javiera Contador para tratar de apoyarla, pero ellos me decían, las pifias producían un bloqueo que no te deja salir de ahí, un bloqueo que no te permite avanzar y que ella había tratado em, de apurar el tranco, de conversar más rápido para llegar al otro punto. Y sabes qué, aquí voy a hacer la conexión entre los dos, porque yo les decía a los chiquillos, lo que pasa es que a lo mejor ella no logró conectar con esa emoción. Y Andrea Bocelli, cuando le hacen la entrevista, lo que él dice, que él más que el tipo de música, lo que él provoca y lo que él conecta es la emoción. Y lo llevo también a la política. O sea, en general, las políticas públicas, cuando son bien hechas, también logran identificar una emoción y conectar con una realidad. Lo mismo los distintos candidatos, lo mismo en la política en general. O sea, hay un tema de emoción que la persona que está arriba del escenario, ya sea delante de un micrófono, que está haciendo la política pública, que está a cargo del show, tiene que conectar con esa emocionalidad. Y cómo tú lo haces puede ser de distintas maneras, porque cuando tú hablabas decía, oye, qué maravilloso Andrea Bocelli ahí, pero la verdad es que si yo lo pongo en un matrimonio y quiero tener una fiesta con bailable, o sea, como que bienvenido sea el reggaetón, que te da. Es que Entonces, como claro, que depende del momento, quizás. ahora, debo decir entonces que País Lobo se adelantó a el diario El País de España, porque todas las mañanas reviso prensa internacional para, digamos, interiorizarme respecto a qué está pasando afuera, y precisamente El País, este periódico, este diario español, dedica un tremendo análisis sobre las pifias en el monstruo, es como el monstruo bajo la lupa, y Ya. analiza, se hace las mismas preguntas si esta cuestión de las pifias es propiamente de la cultura chilena o no, también un punto, pero es algo que nos caracteriza en los eventos de esta naturaleza. Ahora ocurren varias cosas. Immanuel Kant, en su libro Crítica del Juicio, él analiza cómo juzgamos las personas. Juzgar es decir algo sobre algo, es la silla es negra y estoy emitiendo un juicio, no es necesariamente un juicio de condena, digamos. El- entonces Kant analiza de que, claro, a partir de un hecho particular, uno juzga en virtud de universales. Hay ciertos valores que llevados al caso particular uno dice esto es bueno, esto es malo. Esto es de estas características, no es de estas características. Hannah Arendt en el siglo XX tomó ese fragmento de la crítica de la razón y, perdón, la crítica del juicio, que es el juicio estético, digamos, cómo a partir de una obra de pintura, de una escultura, un crítico puede sacar hasta los grandes valores universales de la humanidad, digamos. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Entonces Hannah Arendt saca eso y lo lleva a la política y dice, bueno, precisamente este es lo que hace un buen político, conectar el caso particular con los valores universales. Y yo creo que si uno lo extrapola a lo que hizo Andrea Bocelli, por ahí va, nos reconectó con una cierta sensibilidad, con un valor que Javiera Contador no. Si tú me preguntas, yo creo que Javiera Contador
eh, hizo una mala rutina con chistes que no concluían no llevaban a ninguna parte, que a cada rato tenía que tomar agua, que espérenme, que incluso cuando llegan los de casados con hijos, yo no sé si era parte de la rutina o no, pero ella se va del escenario en un momento porque dice, no, no, es que ustedes no son parte de mi familia, no, no, es que esto no está bien, sí, gracias por querer salvarme, pero entonces yo creo que dejaría de lado un poco el tema de Javiera Contador porque creo que derechamente le faltó el respeto a las 15.000 personas que estaban ahí perdiendo el control sobre una rutina. Y ahí cabe preguntarse, hasta qué punto un ciudadano que está presente en el Festival de Viña, por el hecho de comprar una entrada, tiene derecho de tener como un menú a la carta. Es que esto no me gusta, por lo tanto lo quiero fuera. Y no tengo no tengo la solución para ese conflicto, pero sí me parece sensato que estemos teniendo esa discusión, porque hasta hace poco no lo estábamos teniendo. Y si tú me preguntas cuando he ido a eventos, no pifio, prefiero guardar silencio, pero también para uno es desagradable pasar media hora escuchando a un tipo que está dando un poco de lástima al frente. Eso es también faltar al decoro, pero no lo pifería, pero no tengo cómo justificar o fundamentar el hacer obligatorio el no pifiar. ¿Sabes qué? Yo estuve y le contaba ayer a los chiquillos que yo fui monstruo en su minuto. Y digo, ¿En una vez serio? fui al Festival de Viña una vez ¿A y quién pifiaste? es que no era una pifia, es que, a ver, yo creo que aquí hay que separar dos cosas, ¿ah? Habiendo sido monstruo yo. Es que es tan chévere esta combinación porque también estuve con mi... Uy, pasan miles de cosas en mi cabeza, ya me voy a ordenar. Lo que pasa es que el fin de semana pasado estuve con mi sobrina y me explicaron también por qué no venía Piso Pluma y que le empezaron a hacer una funa por redes sociales porque le puso el gorro a la polola, entonces ahora traen al ex, y el monstruo de redes sociales lo amenazó de que si venía a Viña no podía, y lo que quiso hacer de manera docta eh, en su minuto y bajarlo por esas razones, ¿cómo se llama? Mayol, Personal. Mayol, no Fuerza pudo. mayor, claro. Mayol no pudo hacerlo, pero lo hizo ponerle el gorro a la ex y se bajó finalmente Peso Pluma teniéndole a este monstruo. Entonces me parece muy interesante esta reflexión justamente de dónde está el peso de lo que está pasando. En su minuto y les voy a contar por qué. Yo fui monstruo y fue súper poderoso. Y claro, si uno lo ve, qué lástima por el que venía. En este caso, lo que yo entiendo es que el monstruo no tenía un problema en específico con Javiera Contador, sino que el problema era que quería un premio mayor para Andrea Bocelli, porque había logrado conectar con esa emocionalidad a un nivel que otros no tenían. Cuando yo fui monstruo nos pasó exactamente lo mismo, porque nosotros conectamos con la emocionalidad que tenía, no me acuerdo si el Bafochi o el Bafona en su minuto, y era un intermedio. Y fue tan maravilloso lo que presentaron en el escenario que como monstruo despertamos, aplaudimos y pifiamos hasta que les entregaron la gaviota al Bafochi. Entonces, en ese minuto el monstruo no tenía nada en contra de la, de la competencia internacional que en ese minuto se estaba dando, sino que se hacía para premiar a lo otro que se habían dado. Claro, y ahí estaba como ese juego entre que en realidad nunca se le había entregado un premio a un intermedio, porque era un intermedio lo que estaba ahí. Y fue tan precioso el trabajo que ellos hicieron que me acuerdo esa vez que el público rugió muy fuerte y tuvieron que volver y entregarle la gaviota de plata en ese minuto a el Bafochi, o Bafona, no me acuerdo bien porque fue hace varios años atrás, como 15 ya. Pero yo creo que claro, depende de qué se trata y de la capa del torero, ahí de cómo se mueven los animadores también al respecto y lo que viene en el plato fuerte, porque recuerdo después, claro, si la funa se ve solamente como una cancelación a algo, yo no estoy de acuerdo y ahí podríamos entrar en esa conversación. Buen punto, porque claro, pifiar no necesariamente es para funar, sino que es también para exigir el premio al anterior. Ya, eso lo comprendo. El tema es, ya, tengamos la discusión sobre las pifias o sobre los gritos, cuando empiezan a gritar y fuera y fuera. Bueno, en la ópera, más que aplaudir, lo que se estila es gritar, y se grita bravo, ¿ya? Entonces eso es porque el artista lo hizo extraordinario. Entonces mi pregunta es, el, si vamos a censurar la posibilidad de que la gente pifie, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se controla a 15.000 personas? Yo creo que lo que ocurre, digamos, en un festival o en un evento masivo, sea donde sea,
es catárquico, es decir, es de hacer catarsis. Entonces es difícil ponerle freno yo creo que más que exigir al público que se controle, es el que se sube al escenario, el que debe manejar, incluso sentado en el diván, digamos, las herramientas para, bueno, si me pifian, ¿qué pasa? El control de masas, digamos, deberían estar premunidos de herramientas, de una caja de herramientas, digamos, para sortear esos elementos, más que poner una mordaza o significar algún reproche a la emoción espontánea del público, digamos. Sí, estoy de acuerdo contigo, es muy difícil poderlo controlar. Estoy de acuerdo en que no tratemos de cancelar, funar y ese tipo de actitudes posteriores que efectivamente son súper complejas. Recuerdo el documental sobre David Beckham, que a mí me llamó mucho la atención y me marcó muchísimo, lo rudos que son en Londres, ya que estás hablando un poco de la cultura internacional, cómo ¿Mm? en Gran Bretaña levantaron tanto la figura de David Beckham que cuando cometió un error en el estadio que lo expulsaron estaba jugando en la selección, en un mundial, lo expulsaron, el país se le vino por meses encima y se lo comieron con zapatos. También estamos hablando hace varios años atrás, ya, donde esto no estaba tan claro lo que era la cultura de la funa y lo que podía hacer en una persona. Yo creo que una persona también sabe a dónde va y a lo que va. En el caso del Festival de Viña, el monstruo es conocido. Y si tú te paras, estás corriendo un riesgo por estar en ese escenario. No estoy de Mm. acuerdo con la funa posterior y eventual problema que se podría hacer frente a esta artista. ¿Sí? O sea, si estamos dispuestos a tener esta conversación con el público que es constante, que lo premia, o sea, también se ha visto y también se hacen las conversaciones cuando están como pactados los premios de la gaviota. O sea, deshagámonos de la gaviota entonces. Deshagámonos de eso que tiene el Festival de Viña que la gente pide y premia a los distintos exponentes y también a los que se suben al escenario y les va mal. Yo no sé si lo cambiaría todavía, creo que a lo mejor me faltaría reflexionarlo un poco más, pero creo que la gracia que tiene el Festival de Viña es esa conexión que tiene con el público, con eso espontáneo, esa emoción que genera. Y la A persona, propósito, perdón, termina nomás, Rocío, de ahí me acoplo. Y la persona que se sube finalmente lo que busca es ver si se conecta o no se conecta con esa emoción y también debiera tener conciencia en el momento que te expones, que nos pasa a nosotros cuando estamos hablando y cometemos errores dentro de las redes sociales que quedan eternamente ad eternum, son riesgos que uno corre. eh, También reconocer que en ese minuto no era para ella, ¿cachai? O sea, como que saber reconocer que qué es lo que está pasando y en qué momento te vienes. Y yo creo que lamentablemente a ella le jugaron una mala pasada a sus nervios, probablemente. Y, y eso es parte del artista en general, es como que es algo que tú tienes que dominar cuando te subes a un escenario, cuando eres un deportista de alto rendimiento, cuando vas a una negociación o cualquier cosa, es parte del riesgo del alto rendimiento. Entonces, es Mm. como cuánto tú le entregas al resto la herramienta de hacerte tanto daño eventualmente. Pero ¿hasta qué punto también? Yo creo que la pregunta es, ok, ¿lo que pasó ahí en el escenario queda ahí en el escenario o va a ser una funa constante y permanente a lo que no hiciste? Hay que conversarlo con Emanuel en Con las sesiones hermana, de puente. Hay que conversarlo con él. en ataraxia. De hecho, ahí, a propósito de conectar con la sensibilidad del público, es tan importante la tribuna que se tiene ahí que igual ahí tengo una colisión en mi ser interno porque, claro, es el momento para transmitir mensajes porque tiene un gran público a disposición, pero tampoco se ve bien que una autoridad como la alcaldesa Ripamonte la primera noche aparezca diciendo voy a aprovechar la oportunidad de la pantalla y voy a colocar ley de incendio ya. Eso me parece mal por varios motivos. El primero, porque es totalmente ineficiente. Su público objetivo no está, digamos, en el público, en el monstruo, sino que está en el Congreso.
En segundo lugar, uno no espera que las autoridades estén protestando, sino que estén resolviendo. De la misma forma, no me gusta cuando el presidente Boric sale a marchar con personas que están reclamando precisamente por aquello que el presidente no está haciendo. Entonces, son cuestiones que no, Uno que se dice, ven. Juan Carlos, ojalá ellos fueran autoridad para que pudieran hacer algo. Tal cual, tal cual. Entonces, a lo que voy es que veamos cómo a partir de un espectáculo, llamémoslo así, o de expresiones artísticas, no solamente el mecanismo, el conectar con la sensibilidad o con los grandes valores, es el mismo mecanismo que se usa en política, sino que también la tribuna que provee es también política, en el sentido de lograr posicionar mensajes. El Puma, cuando dijo esto de escuchar la voz del pueblo, sabía Estaba, perfectamente lo que estaba diciendo, digamos. estaba pensando lo mismo, o sea, cómo este festival nos marca como cultura. Ya, yo insisto, la funa no es algo que debiéramos convivir, el tema de violencia o el bullying específicamente. Se le hizo, yo no vi el nivel de agresión contra Javiera Contador, te lo pregunto a ti, pero ¿fue realmente un bullying lo que ella sufrió arriba del escenario? No, yo considero que no, porque fueron algunas pifias, después ya hacia el final se intensificó y cuando llegaron los de casados con hijos se arregló el asunto y de ahí desaparecieron ya derechamente. O sea, he visto pifias peores, digamos. Claro, es que ahí es como, ¿cuál es la victimización real? Porque teníamos ayer la conversación con el profe, que es uno de los humoristas que iba a estar, y él me decía, efectivamente, nosotros estamos hablando de lo que queremos empezar en marzo los niños sin el bullying en los colegios. Estoy de acuerdo con eso. Ok, te compro este tema en particular. ¿Fue bullying lo que se vivió arriba del escenario? ¿Es la pifia finalmente una forma de bullying o es una expresión como el aplauso? ¿Por qué solo premiamos los aplausos? ¿Estamos demasiado sensibles? ¿Somos demasiado de cristal a estas alturas? Yo creo que ahí es interesante hacer esa reflexión, pero no quiero no dedicar 2 minutos a hablar de Ripamonti y decir, no, po, o sea, de verdad, nada que ver lo que hizo, yo no estoy de acuerdo, y hacerse cargo también, decir que al parecer existiría un informe de CONAF que le habrían advertido de posibles riesgos de no hacerse cargo de ciertos sectores que estaban con altos pastizales o saber lo que estaba pasando y que la comuna no se hizo cargo. Y se hizo un reportaje, no recuerdo bien en qué canal, creo que en Mega, pero Héctor Zúñiga, un gran amigo que ha estado aquí de panelista, lo subió en sus redes sociales y me etiquetó, así que lo pueden revisar ahí en Rocío-Gambre, donde señala que una zona de Viña del Mar se salvó justamente porque habían hecho toda la limpieza del terreno alrededor y habían construido estos Caritas, cortafuegos. ¿Ah? Caritas Chile se había encargado de hacer eso. Correcto. Entonces, si se hubiesen una ley de incendios, ¿qué significa? Señora, hágase cargo como municipalidad de que exista la limpieza de los terrenos, de hacer los cortafuegos. Usted tiene la posibilidad de hacer ¿cómo se llama? O sea, siempre le digo decreto, pero no es decreto, una ordenanza municipal en el cual diga que hay que hacer cortafuegos frente a una población de viviendas, por ejemplo. Mm. Entonces, usted tenía herramientas, úselas, en vez de poner cartelitos. No necesita una ley extra, use las herramientas que ya tiene. Tal cual, si en último término podemos tener las mejores leyes, pero en último término el lápiz siempre lo tiene una persona. Es pura, pura gestión. Es pura gestión. Lo conversamos la vez pasada y nuevamente es sensato reflotarlo. Es gestión. Es gestión, es gestión. Por eso no da lo mismo escoger cualquier persona. Si por eso hay campañas electorales y por eso uno escoge al que cree óptimo u óptima, digamos, para desempeñar el cargo. El, si fuera por eso, mejor tengamos inteligencia artificial nomás resolviendo los asuntos mediante silogismo, pero ese no es el caso. Por eso no da lo mismo quién se elige. De todas maneras, y me acabo de acordar y le mando un saludo a la señora Marisol de la Villa Lago Paraíso, que justamente se acercó a País Lobo y nos preguntó qué podía hacer porque al lado tenía un terreno vacío que tenía el pasto así que la tapaba, bueno, pasto, junco, de todo, ¿cachai? Y había tratado de contactarse varias veces con la municipalidad a ver si los apoyaban y decía, no, este es terreno privado, así que aquí nosotros no tenemos nada que hacer.
Y ahí hemos estado averiguando, conversando con distintas personas y salió que Héctor les va a ir a hacer una charla respecto a este tema de prevención de incendios a la comunidad, así que están todos invitados el día sábado. Si quieren tener más antecedentes, por supuesto, escríbanos, porque él preparó una charla justamente de prevención de incendios, porque él es prevencionista, y está dándolas a distintas juntas de vecinos para poder hacernos cargo de esto. Ya, el verano se está acabando, pero tenemos que empezar a pensar antes, con anticipación, adelantarnos y prevenir para que no tengamos estos problemas y eventualmente acercarnos al invierno también, que podemos tener varios problemas por tema de expansión de incendios. De repente revisemos nuestras propias construcciones. Nosotros podemos hacer cosas para que los incendios no salgan de control. Por ejemplo, no tener las casas tan pegadas, existen los cortafuegos y ahí existen leyes de construcción efectivas y ordenanza para evitar que los incendios se expandan y cobren vidas y además esfuerzos de toda una vida. Tal cual. Tal cual. Así que nada, pucha Juan Carlos, Viña se tomó el Política Podcast del día de hoy. Teníamos hartas cosas que comentar respecto a lo que pasó en el festival mismo y también lo que se está dando respecto al incendio. Muchas gracias, Juan Carlos. Te doy un último minutito por si quieres dejar un mensaje final. Sí, no, simplemente recordar de que ya se viene marzo, se viene ya el segundo tiempo del presidente Boric, por lo que marzo también augura que va a ser un periodo de conversación intensa, así que varios de los temas que teníamos en carpeta, Rocío, los vamos sin duda retomar la próxima semana. Ya, Juan Carlos, y a todos los que se sumaron el día de hoy, los dejamos invitadísimos para mañana a otro Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.